Así es, Ferca, pero mira, afortunadamente tenemos el día de hoy en la línea telefónica a Gino Escalera. Él es biólogo y te agradecemos muchísimo, Gino, que nos hayas tomado la llamada. Muy buenos días. Muy buenos Muy días, buenos días. Enrique. Aquí saludándolos. Gino, y como Ya- acabamos de escuchar hace un momento, bueno, efectivamente ya el cambio climático está. Esto, por supuesto, hace algunos años muchas personas les parecía algo absurdo, algo que venía de ciencia ficción. Pero ya está, se está presentando y ahora también pues los seres humanos nos estamos viendo afectados. Platícanos un poquito. Fíjate que si hablamos de enfermedades relacionadas con el cambio climático y todo lo que está sucediendo alrededor de este fenómeno, pues es un conjunto de temas muy interesantes que abarcan grandes áreas del conocimiento que tenemos tanto de nuestra especie como de otras, pero que involucra al ambiente mismo. Si lo pudiera resumir en palabras más claras, tenemos que saber primero cómo está la salud del ambiente para saber cómo está nuestra propia salud. Ujú. Es decir, el cambio climático nos envuelve problemas de salud global. Te voy a poner un ejemplo. Sí. La OMS, en materia de cambio climático y de salud, tienen la agenda ya de manera prioritaria, pues el entender cómo la alteración de sistemas como la atmósfera puede tener repercusiones directas en nuestra salud de las poblaciones humanas y en especial de las más vulnerables. Hablar de enfermedades de transmisión y la relación que hay directamente con el cambio climático, no podemos dar por hecho todo lo que leemos, lo que vemos en medios como la televisión o las redes sociales y simplemente dar la vuelta a la página sin más. Necesitamos acciones. Pues en cualquier momento, tanto el cambio climático como las enfermedades que pueden aumentar estarán tocando nuestra vida y debemos de estar preparados. Si bien es cierto, el cambio climático es una serie de fenómenos complejos, uno de ellos o de los más importantes que nos está afectando directamente a la salud, pues es el aumento de temperaturas, que no solo implica que vamos a tener más calor en los años venideros o que tendremos más calor que los años anteriores, también que las lluvias serán más intensas y que por resultado habrá más inundaciones como lo hemos vivido en nuestro país en los últimos años. El asunto no termina ahí. Hoy en día está en juego nuestra salud y la de los nuestros por el aumento en el contagio de enfermedades, ya sea comunes o exóticas, las cuales no veíamos en nuestro país, ¿no? Sí. Si puedo hablar de ejemplos, si me lo permites. Claro. Adelante, claro. Fíjate que cada vez más personas en el mundo están presentando casos de enfermedades infecciosas como el cólera, una de las enfermedades más comunes que azota a las poblaciones. Esto es por las oleadas de calor que van en aumento. Van aumentando la temperatura del agua, océanos, mares, ríos, cuerpos de agua como las charcas, y por ende aumenta la proliferación de la bacteria que produce esta enfermedad. Nada más en cuanto al cólera, se han registrado hasta 4 millones de personas contagiadas al año. Estos son datos internacionales y significan una verdadera epidemia mundial, ¿no? Y son niveles muy altos, ¿no? Son niveles muy altos para los cuales pues las organizaciones mundiales deben de tener así como que focos muy específicos y estar muy atentos. Nosotros mismos debemos de estar atentos, ¿no? Te puedo nombrar otro ejemplo Sí. del cambio climático y la salud, que es las sequías prolongadas que vivimos incluso en nuestro país, las tormentas de polvo que nos azotan y azotan amplias regiones del mundo, dispersan patógenos como la tuberculosis, la gripe, las enfermedades de vías respiratorias, que son causadas por virus, por bacterias o por hongos, y que también pueden ser causadas por partículas finas que se acumulan en el interior de los pulmones, las denominadas enfermedades de tipo EPOC. Estos son problemas de salud pública que han aumentado en los últimos años en todo el mundo y que no tienen barreras socioeconómicas, es decir, nos tocan a todos en mayor o menor grado. ¿Sí? Claro. Las enfermedades de vías respiratorias pues están catalogadas dentro de las primeras 10 enfermedades que causan el mayor número de muertes en el mundo, según datos oficiales. ¿Sí? Sí, sí, sí. Otro ejemplo, fíjate, es la irregularidad en el patrón de lluvias anuales.
Nada más por ponerte un caso, en el continente africano, estas lluvias están relacionadas actualmente con el repunte de casos de ébola en humanos y otros mamíferos, que desde el 2014 a la fecha pues han llamado la atención de las autoridades locales e internacionales por repunte de esta enfermedad, ¿no? Y también hay enfermedades, no sé si tengamos el dato, Gino, de enfermedades que ya se habían, pues en teoría ya habían desaparecido, ya habíamos erradicado, Claro. y ahora a través de esto pues regresan y se hacen presentes. Exacto, fíjate que hay incluso hasta las listas, ¿no? Las listas oficiales, donde hay 10 enfermedades que gracias al cambio climático pues están retomando fuerza. Te las voy a nombrar así de manera rápida. Mira, dentro de estas enfermedades está la tuberculosis, que es de origen bacteriano, están los virus causados por mosquitos como el dengue, la malaria, el virus del oeste del Nilo, el Zika, el chikungunya, está la gripe aviar, está la babesiosis causada por garrapatas, está el cólera, del cual ya hablamos un poquito, está el ébola, están los parásitos intestinales que en algún momento todos hemos padecido, como las amibas, las lombrices intestinales. Una de estas enfermedades que mencionas pues es la peste, ¿no? Que se creía erradicada completamente y que gracias al cambio climático y todos los estragos que ocasiona, pues está repuntando, ya que esta se transmite por pulgas que vienen viviendo en roedores, una de las plagas que va en aumento también gracias al cambio climático. Están enfermedades respiratorias como la CEPOC y están enfermedades por hongos como las candidiasis. Entonces estas enfermedades pues siguen presentes, se creían muchas de ellas controladas o erradicadas, pero no. El cambio climático nos está enseñando que nosotros mismos somos los promotores de la proliferación de estas enfermedades, ¿no? Claro. Fíjate que si hablamos de cambio climático, como lo mencionaban en la cápsula, hablamos también de biodiversidad, la cual pues incluye dentro de las formas de vida a las bacterias, a los virus, los hongos, los insectos, y cuya evolución pues está implícita la relación con otros organismos que en muchos casos resultan patógenos para nosotros. Claro. Por lo tanto, los procesos de adaptación también inciden directamente en nuestra capacidad de sobrevivir a dichos patógenos y los vectores. Es decir, la modificación climática que estamos viviendo también afecta nuestra respuesta adaptativa al ambiente. Muchos estudios actuales relacionan los cambios de temperatura con una mayor incidencia en enfermedades tanto cardiovasculares como modificaciones en la presión sanguínea, el estrés por calor, la deshidratación, entre otros problemas de salud que favorecen la aparición de estas enfermedades en nuestro cuerpo. Claro. Entonces, pues ni todos los avances médicos nos pueden excluir de la influencia del ambiente sobre nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Gino, y precisamente sí, con lo que comentabas sobre el poder de adaptación, tanto del ser humano como de los mismos hongos, ¿qué va a suceder? ¿Nos vamos a hacer más resistentes o nos vamos a hacer más vulnerables? Pues ahí depende mucho de precisamente la respuesta adaptativa, ¿no? Es una lucha, siempre ha sido una lucha de equilibrio. ¿Qué pasa? El cuerpo humano debe de responder a los factores externos, en este caso los hongos. Si el cambio climático se vuelve más agresivo, esto va a hacer que el ambiente sea desfavorable para nosotros como especie. Quiere decir que entonces estos patógenos, ya sean hongos, bacterias y virus, pueden hacernos más daño, ¿no? Y entonces, pues, la selección natural hablará, ya que incluso lo hemos visto, mayor cantidad de medicamentos, antibióticos, antihongos, están perdiendo efectos sobre poblaciones emergentes, ¿no? Entonces, es una situación apremiante, la cual, pues, depende de las acciones que tomemos ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir este tipo de enfermedades? ¿Estamos ¿no? a tiempo todavía, Gino? Sí. ¿Estamos a tiempo todavía de detener todo esto y de poder cambiar o modificar para que pues podamos disfrutar por muchos más años del planeta Tierra? Fíjate que pues hay un dicho que dice nunca es tarde, ¿no? Y las acciones no están por demás. A pesar de que especialistas nos dan 20 o 30 años de gracia en cuanto a una catástrofe global mundial, pues las acciones son importantes
y como especie, y todas las especies pues nos lo han demostrado con el paso del tiempo, la adaptación es importante. Entonces las acciones que hagamos hoy en día serán parteaguas para el futuro. El educar a la población ante estas enfermedades, ante el cambio climático, el saber qué síntomas, el hacer énfasis en la necesidad de acudir a centros de salud como parte de la prevención, el mejorar el ambiente, pues serán las acciones a seguir para poder combatir todos estos estragos y sobre todo hacer frente a las enfermedades emergentes que día a día están aumentando a nivel global, ¿no? Claro está. Gino Escalera, biólogo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Tenemos mucha chamba, tanto autoridades como pues cada uno de nosotros individualmente para precisamente tratar de cambiar el futuro de nuestro planeta. Muchas gracias, te mandamos un gran abrazo. Gracias, que estés muy bien, Enrique. Hasta luego. Hasta luego. Bye.